Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de la fe, primera sesión, creo, creemos. Tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Entramos ahora en el artículo 2, creemos. Recordemos que el artículo 1, hemos estudiado en las semanas anteriores, es titulado creo. El artículo 2 es titulado creemos. Ahora, en este artículo 2, titulado creemos, el Catecismo va a dedicar 10 números, del número 166 al número 184, a desarrollar este tema. El Catecismo quiere subrayar y complementar de una manera muy equilibrada estas dos expresiones, creo y creemos. Hoy profundizaremos el número 166 y 167. Número 166 del Catecismo dice: la fe es un acto personal. La fe, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Pues es un número extraordinariamente bonito, ¿no? Este número 166, queridos amigos. Es un número que hace una serie de afirmaciones muy interesantes, englobando dentro de la fe el sentido de la comunión que tenemos todos los hijos de Dios, todos los miembros de la iglesia. Fíjese cómo comienza diciendo que la fe es un acto personal, que es algo que tienes que hacer tú, y que no puedes, los demás no podemos hacer por ti. Tu acto de fe, aunque pueda estar sostenido, aunque pueda estar ayudado, aunque pueda estar incentivado por otros, al final lo tienes que dar personalmente. Recordemos que hemos utilizado en algunas de las catequesis la imagen tanto para hablar del tema de la fe y de la razón. Y decíamos cómo la razón también conduce a la fe, como agarrada de la mano. La conduce hasta una puerta. La fe toma la razón y también va caminando de la mano con ella y lo lleva hasta una puerta. La razón va a llegar hasta esa puerta. Ahora tienes que pasar adelante solo. Hasta aquí te he traído, pero ahora te toca a ti. También podemos decir lo mismo del acto de fe. Por ejemplo, a lo que a la familia supone. La familia te ha enseñado en el acto de fe. Ha sido el seno en el que tú te has iniciado en la fe. Y llega un momento en el que la familia te ha conducido. La familia te acompaña en el caminar. Tu mamá te lleva, te enseña, te lleva a la iglesia, haces tu primera comunión, tu confirmación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llega un momento donde ya tú tienes que dar el paso personal. Ya tu mamá no puede creer por ti. Tus hermanos ya no pueden creer por ti. Y se trata entonces de buscar lo necesario para un equilibrio entre este sentido personal y este sentido comunitario. En los programas anteriores, prácticamente las 2 semanas anteriores, hemos subrayado el sentido personal.
Y ahora, como vemos, se va a subrayar de una manera muy complementaria este sentido comunitario en el paso que damos en la fe. Es decir, se trata de entender que un acto personal, el hecho de que la fe sea un acto personal, no quiere decir que sea un acto individualista o aislado. Nosotros algunas veces solemos confundir con frecuencia. No es lo mismo personal que aislado, porque es que forma parte de todo acto personal el de la relacionalidad. La persona se define también a sí misma en ese acto de relacionalidad. Nos identificamos a nosotros mismos en relación a los demás. Por lo tanto, volvemos y decimos, un acto personal no quiere decir que sea un acto individualista o aislado. Es decir, es un acto personal la fe, sí, pero no es un acto aislado. Luego, tiene que haber también una educación en el tema de la fe para que haya una transición del yo al nosotros, del creo al creemos. Fijémonos, queridos amigos, que la evolución lógica de un creyente, cuando hemos nacido en el seno de una familia, ¿no? Comenzamos diciendo creemos, porque la fe la profesa toda la familia. Y al inicio es casi imposible distinguir la fe de la de tu mamá que reza contigo en la cama, ¿no? Un niño empieza su primera experiencia de fe, la comienza con la primera persona del plural, creemos. La mamá le enseña. La mamá le enseña. Luego, cuando va avanzando y empieza esa experiencia de una manera mucho más fuerte, va creciendo, va madurando, va entrando a su adolescencia. En ese momento necesita dar el paso del creemos al creo. Dice bien, de chiquitos, la mamá nos va enseñando ahí en la cama, en la noche. Vamos a rezar. Creemos en Dios, creemos en María, creemos en los ángeles, en los santos. Pero va pasando el tiempo, va pasando, vamos madurando, y vamos a ir pasando de ese creemos al creo. No es que la familia deje de existir ya. Por supuesto que continúa junto a mí. Pero es necesario que ese adolescente pase a decir creo. Porque si se queda solamente en el creemos de la familia, entonces habría una falta de personalización ahí. Pero luego hay un paso de la vida. Y para que ese adolescente que llega a ser después joven, y para que llegue a la madurez en su fe, va a llegar un momento donde volverá de nuevo a decir creemos. Porque tiene que darse cuenta que tengo yo que empezar por creemos, luego pasar a creo y luego regresar a creemos. Tiene que darse cuenta de qué tengo yo que no haya recibido, porque Dios me ha dado todo. Dios me ha sostenido en la historia de mi vida. Me ha sostenido sirviéndose de tantas personas, de toda la historia de la iglesia, de tantos que me han presidido. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? De esto es lo que hay que darse cuenta. Por eso suele ser esto bastante lógico. Nacemos en el creemos, en la adolescencia damos el paso personal al credo y en la madurez redescubrimos el creemos.
Por lo tanto, estas son dos facetas muy interesantes. Creo, creemos. Una ilumina la otra y viceversa. Sin embargo, tiene un punto de dificultad ese paso del yo al nosotros, ese paso del creo al creemos. Porque en esa tendencia que tenemos al individualismo, fruto del pecado original, fruto de nuestra tendencia al pecado, hay una dificultad de sentirnos reflejados en los demás, de ver en los demás que también sean instrumentos de Dios para nosotros. Hay una dificultad muy grande en ello. La tendencia al individualismo es que está muy ligada a la historia del pecado. Por eso es que hay que tener una profunda sanación, hay que purificarse para poder dar el paso del yo al nosotros, del creo al creemos. Ahí tiene que haber un proceso de purificación. ¿Cómo se va consiguiendo esto? ¿Cómo se va uno purificando para pasar del creo al creemos y después regresar al creemos? Primero, creciendo en sensibilidad. En sensibilidad. ¿Para qué? Para que con esta sensibilidad podamos hacer una lectura de la historia de nuestra vida. Debemos aprender a leer la historia de nuestra vida y darnos cuenta de cuántas personas ha puesto Dios en mi vida que han intervenido para que yo crea. Hay que ser muy sensible para darse cuenta de esto. Cuando uno encuentra a Dios y ha tenido una experiencia fuerte de Él, quizás en ese momento puede tener el peligro, ¿no?, de que le impacta tanto el encuentro con Dios, le impacta tanto haber descubierto que Dios le quiere, que Dios le ama. En ese momento fuerte de la experiencia de fe está el yo frente a Dios. Yo con Dios a solas. Y descubro el valor de cuántas personas ha puesto Dios en mi camino. Es muy importante esto. El peligro es creer que yo solo me encontré con Dios, que yo solo pude convertirme. Ese es el peligro. ¿Qué hay que lograr? Descubrir el valor de cuántas personas ha puesto Dios en mi camino. Cuántas estrellas ha puesto para que ilumine mi camino, así como la estrella de Belén que guiaba a los 3 reyes magos hasta llegar a la cueva donde estaba el niño. Y esas estrellas que hay en nuestra vida tienen nombres propios. Todos ellos instrumentos de Dios para mi vida. Es importante pensar en esta categoría, queridos amigos. Mi historia es una historia personal, una historia del encuentro con Dios, pero Dios se ha servido en el seno de la iglesia de tantísimas cosas para llevarme a Él. Por ejemplo, cuando decimos somos un eslabón en la historia de la iglesia, es porque la fe ha sido transmitida desde Jesucristo hasta mí a través de una sucesión. Hay personas que yo conozco, hay personas que ni conozco, no sé de dónde han salido, no sé en qué momento vivieron, no sé en qué circunstancias de la historia han pasado, pero han sido héroes que dieron su vida en la fidelidad a la fe, y gracias a ellos es que yo he recibido la fe. Gracias a ellos han permitido que la fe continuara dándose de uno a otro en diferentes momentos de la historia. Pero aquí hay una parte muy interesante. Aquí, en este lugar donde nosotros nos encontramos, ¿cuántas personas han conocido la verdadera fe por ese migrante mexicano, colombiano, centroamericano que llegó y la vivió y la expresó y me invitó y me convirtió y fue instrumento de Dios? En un lugar como estos donde nosotros vivimos,
donde el protestantismo abunda. Enseñar la fe, pasar la fe, transmitir esa fe, nos convierte para muchos en héroes, queridos amigos. Poder vivir la fe y conservar la fe, transmitirla en medio de una sociedad tan materialista, de una sociedad tan pragmática, de una sociedad tan bullosa, como la que vivimos en el mundo en estos momentos, nos hace, queridos amigos, héroes de la fe. Esa transición del creemos al credo, al mismo tiempo que hemos dado esa profesión personal de fe, que hemos dicho creo, nos hace de nuevo regresar al creemos. ¿Para qué? Para poderlo ofrecer. Mi mamá me lo ofreció, después yo hice mi acto personal, y después de mi acto personal, ahora yo lo voy a ofrecer a otros. De eso se trataría la metodología divina para con nosotros. Segundo, sería descubrir que hemos sido enviados. Recordamos, el primero es un crecimiento en la sensibilidad. El segundo es un descubrir que hemos sido enviados. Esto forma parte de nuestra fe. Desde el mismo momento en que somos sostenidos, somos enviados como instrumento de Dios ante los demás. Todos inmediatamente del bautismo somos enviados como instrumentos de Dios para sostener la fe de los demás. Dios nos está mandando para sostener a alguien, incluso a pesar de nuestra propia debilidad. Al mismo tiempo que somos sostenidos, a ese mismo tiempo somos capaces de sostener a alguien. Por eso no se vale a un católico que diga, yo no puedo hacer nada porque yo soy un pecador. Es que así, siendo pecador, también puedes sostener a alguien. Mientras estoy en mi proceso de conversión, también puedo ir sosteniendo a alguien que está en su proceso. Incluso diciendo con las mismas palabras de San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me doy cuenta de que Dios se ha servido de otros eslabones para que yo llegara a creer, cuando me doy cuenta de eso, entonces empiezo a ser yo un instrumento también para los demás. Y así no me dé mucha cuenta, pero ya lo hemos sido. Incluso aunque muchas veces pensemos y nos convenzamos de que yo no puedo ser instrumento para los demás, ya lo estás siendo. Nos llama mucho la atención, queridos amigos, ese pasaje de Pedro, de San Pedro, en el que Jesús no le permite su ofrecimiento hasta que él no sea humilde, hasta que él no se dé cuenta que tiene que ser sostenido. Jesús no le admite el ofrecimiento de dar su vida por él. Recuerden, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, daré mi vida por ti, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y Jesús no se lo admite. Jesús le dice, ¿con qué darás tu vida por mí? Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Jesús no le admite a Pedro ese arranque de valentía. Jesús no le admite ese arranque de supuesta generosidad. Jesús no se lo admite, porque se da cuenta que esas palabras que Pedro le está diciendo vienen es de la carne y de la sangre, vienen del amor propio, y no está suficientemente purificado aún. Jesús no se lo admite. Sin embargo, más tarde, cuando ya Pedro ha experimentado su propia debilidad, cuando ha visto que sí puede y necesita ser sostenido por otro, entonces es cuando Jesús da el siguiente paso, le examina del amor. Y frente a la triple negación de Pedro, Jesús le pregunta 3 veces, ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me quieres?
Pedro, ¿me amas? Y entonces ese Pedro, que ya no se siente seguro de sí mismo, recibe por parte de Jesús una invitación. Y le dice Jesús: Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero en aquello había mucho de amor propio en esa juventud. Pero cuando llegues a viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras, a donde tú no tengas ni idea. Ven y sígueme. Ahora sí, ahora que te ves débil, ahora serás un instrumento ante los demás. No esperes ser el más firme de la fe, ni el más valiente, ni el que tenga más tiempo, ni el más seguro en su trabajo, y todas las disculpas que las personas ponen para no ser partícipes de la evangelización. No puedo, no tengo tiempo, tengo hijos, trabajo 2 turnos, todo esto que escuchamos día y noche. Puras disculpas para no entrar en la evangelización. Precisamente, todas esas disculpas es porque estamos montando un muro donde nosotros mismos nos autoprotegemos para no dar el paso a la humildad de que otro pueda sostenernos. Y entonces cuando Pedro experimenta su humildad, su debilidad, el que tiene que ser sostenido, ahora sí Jesús sin miedo lo hace instrumento de los demás. Ahora sí, ¿no? Porque comenzamos en ese ser un instrumento de Dios para los demás en el mismo momento en el que tenemos conciencia de que hemos sido sostenidos para el acto de fe por otros instrumentos de Dios. Por eso agradezco a la catequista que desde niña o desde niño te tuvo ahí, en ese saloncito, enseñándote la fe. Agradecemos a nuestra mamá que nos enseñó a rezar el primer Padre Nuestro en la cama, cuando llovía, cuando tronaba, cuando caían rayos, y ella venía y se ponía a rezar con nosotros ahí en la cama para que se nos quitara el miedo. O cuando compró el primer Cristo, el primer niñito Jesús, y lo puso ahí en el estante y te decía: cuando tengas miedo en la noche, míralo y le rezas para que Él te cuide, para que Él te proteja. Ser sostenido. Eso es lo que estaba haciendo mi mamá, sosteniéndome. Eso es lo que estaba haciendo tu abuelita, o tu otra hermanita mayor, o tu catequista, o el sacerdote de tu comunidad. Sostenerte. Ser sostenido, la comunión de la iglesia, y ser instrumento de Dios para los demás. Es como el cara y sello de la moneda. Me sostienen y yo sostengo. Para que se entienda mejor esto, queridos amigos, ¿no? El catecismo nos va a referir al número 875. Dice: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10, 14, 15. Nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe de ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. Es decir, que nadie es autosuficiente en la transmisión de la fe, que hay una transmisión.
Fijémonos un detalle muy bonito que tiene la liturgia de la Iglesia Católica en el momento de la misa cuando estamos en el rito de la comunión. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros los católicos, en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, no subimos al altar y la tomamos nosotros? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? El ministro de la Eucaristía reparte la comunión. No vamos nosotros al altar y la tomamos. No es correcto tal cosa de subir al altar y hacerlo. Como un autoservicio, yo voy y me sirvo, me autosirvo. No, incluso ahorita en tiempos de pandemia pudo haber la tentación de llegar a eso, pero no es así. Porque la iglesia te da el cuerpo de Cristo, es entregado, te ha sido donado desde el seno de la iglesia el cuerpo de Cristo. Tú no te sirves a ti mismo. También te ha sido predicada la palabra, te ha sido transmitida, te ha sido donada. Fijémonos qué es la aplicación de un pequeño gesto litúrgico que se nos escapa muchas veces de los ojos, pero que es el reflejo de la misma vida. ¿Qué tengo yo que no he recibido si todo es don, si todo es gracia? El inmaduro se piensa que todo es fruto de su esfuerzo. Se cree que todo lo que tiene se lo merece, que lo ha luchado, que lo ha trabajado. Yo tengo derecho a. Pero cuando va llegando a la madurez, se da cuenta de que todo eso que tiene es un regalo, de que todo es un don, de que todo es una gracia. ¿Qué tengo yo que no haya recibido si todo es don, si todo es gracia? Esa transición del yo al nosotros, queridos amigos, del creo al creemos, es una transición de humildad, de darnos cuenta que somos una gota de agua en el mar de la iglesia o un grano de arena en el desierto, pero al mismo tiempo que nos vemos poca cosa, estamos llamados por Dios a ser instrumentos para los demás. Y profundiza el número 167 del Catecismo diciendo: creo, símbolo de los apóstoles, es la fe de la iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, símbolo de Nicea, Constantinopla, es la fe de la iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir: creo, creemos. Número muy hermoso, ¿no? Sabemos que hay dos versiones del credo. Esto se los han enseñado en la catequesis, posiblemente a todos los que me están escuchando. Solemos rezar en la liturgia. Popularmente decimos el credo corto y el credo largo, ¿no? Entendemos por credo corto, ¿no?, el símbolo de los apóstoles, el credo apostólico. Este credo apostólico o credo corto comienza en singular. Fíjese que el credo corto comienza: creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahora, el credo largo es un credo más elaborado, es el credo fruto del concilio de Nicea y de Constantinopla. Por eso se le dice a este credo el credo niceno-constantinopolitano, porque empezó en el concilio de Nicea y terminó en el concilio de Constantinopla. Por eso se usan estos dos nombres y un nombre tan grande. Igual le podemos decir el famoso credo largo. Este credo largo empieza en plural: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. El credo corto, vuelvo y repito, símbolo de los apóstoles, empieza creo en singular. El credo largo empieza creemos. ¿Por qué? Bueno, hay estas dos versiones del credo que la liturgia de la Santa Misa puede indistintamente rezar en la liturgia, ¿no? El domingo podemos rezar uno o podemos rezar otro, es indistinto.
Aquí, en este número 167 del Catecismo, haciendo referencia a esas dos versiones del credo, creo y creemos, en el marco de lo que estamos explicando, va a contextualizarlo de una manera muy hermosa, ¿no? El creo, la versión del credo apostólico, del credo corto, está más, ¿no?, indicada para la profesión de la fe bautismal. Porque en el bautismo uno tiene que adherirse a Jesucristo y tiene que decir: yo sí respondo a la llamada de Cristo. O también lo usamos en la renovación de las promesas del bautismo. Por ejemplo, antes de recibir la comunión, antes de recibir la confirmación, renovamos nuestras promesas del bautismo. En esa renovación de las promesas del bautismo hay que decir creo en singular, porque me lo están preguntando a mí. Así como le preguntó Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Después: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y hay que responder personalmente ante una pregunta que es de carácter personal. Eso es creo. Creo en singular. Ahora bien, el creemos, la versión larga, la del credo niceno-constantinopolitano, es la versión del credo que profesaron los obispos de la Iglesia, reunidos en el Santo Concilio, ¿no?, y que respondieron con ello a las herejías de ese momento. Cada momento de la historia ha tenido unas herejías donde la Iglesia ha tenido que reunirse en concilio para poder responder a esas desviaciones de la fe que se iban introduciendo, y había que dar una respuesta oficial de la Iglesia ante esos errores. Los obispos se juntaban en concilio. Por ejemplo, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, el concilio de Letrán, el concilio vaticano, etcétera, etcétera. Todos estos nombres que hemos escuchado se reúnen para responder a las desviaciones que se iban introduciendo en la fe. Por ejemplo, cuando surgió el arrianismo bajo su fundador, el señor Arrio, que negaba que Jesucristo era Dios, pues la Iglesia, reunida en concilio, le contesta, ¿no?, y le dice: esa no es la fe de la Iglesia. Eso no es lo que nosotros hemos transmitido. Nosotros creemos en... Y entonces la Iglesia define lo que creemos. Nosotros en este caso, nosotros creemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y se formula, y se responde, y se corrige la desviación. Y la fe se transmite tal cual se ha recibido. Se formula en primera persona del plural. Nosotros creemos. Nosotros creemos. Es muy hermoso, queridos amigos, ¿no?, ver cómo estos dos aspectos se complementan: el credo personal y el creemos comunitario. Se nos ha enseñado en el seno de la Iglesia a decir creo, porque existe un creemos. Del creemos hemos pasado al creo, y del creo estamos llamados a volver a pasar al creemos. ¿Cómo se complementan, ¿no?, el creo y el creemos? Y para ayudar a respondernos a esta pregunta, el Catecismo nos lleva al número 1124 y nos dice: la fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. La fe recibida de los apóstoles. Es decir,
En un sentido, la fe de la iglesia es anterior a la mía. El creemos es anterior al creo. Por eso, nuestra mamá nos la enseñó. Creemos es anterior al creo. Tú puedes decir creo porque la iglesia ha dicho creemos. Entre otras cosas, porque cuando alguien en particular, en singular, dice creo, está adhiriéndose a lo que la iglesia enseña que tiene que ser creído y que lo ha enseñado desde siempre. Yo, pues, ¿en qué creo como católico? ¿En qué creo como católico? Yo creo en que la iglesia me enseña que Cristo me ha revelado. Entonces me adhiero a las enseñanzas de la iglesia, en cuyo seno Cristo se reveló y dejó en manos de la iglesia la capacidad de predicar ese mensaje. En este sentido, primero es creemos y luego creo. Y debemos quitarnos de la cabeza, queridos amigos, ¿no?, que la significación de la palabra creo es lo que a mí me parece. No, eso no es lo que significa la palabra creo. Creo es adherirse a aquello que la iglesia me enseña, que ha sido revelado por Dios y que ella guarda como el depósito de la fe, como el depósito de la revelación, y sobre el cual he recibido a ella el encargo de cuidarlo y de transmitirlo. Luego, creo no es lo que a mí me parece. Creo es yo me adhiero personalmente a la fe de la iglesia, a la fe que creemos. Como una madre. Existe en la iglesia un auténtico cuidado maternal. Las madres tienen una conciencia de una relación muy personal con sus hijos, pero al mismo tiempo siempre hablarán de mis hijos, sin dejar a ninguno excluido. Una madre no excluye a sus hijos en términos generales, ¿no?, guardando cualquier excepción. Cuando cuida de uno en concreto, no olvida a los otros, aunque se enfoque en uno solo, no olvida a los otros. Ella no abandona a los otros por estar con uno. No dejan de existir los demás por el hecho de que me centre en este momento determinado con uno porque tiene un problema, una enfermedad. Los demás también están ahí. Y esa es la capacidad de maternidad. Esa capacidad de maternidad de la iglesia es la que el pecado quiere romper. El pecado provocó el episodio de Babel, que era la expresión de fractura, cada uno por su lado, cada uno a lo suyo. Pero ese Babel viene a ser como aplastado por el antibabel. ¿Quién es el antibabel? Pentecostés. Pentecostés, que va a ser la expresión de la comunión, en la que seamos capaces de pasar del yo al nosotros, del creo al creemos. Pentecostés. Fijémonos cómo ese Babel se representa hoy día, en estos tiempos de secularización, cada uno buscando hacerse su fe a su medida. Es una característica muy típica del mundo que estamos viviendo hoy. Yo creo a mi manera. Yo con mi Dios me arreglo a solas. Yo tengo una fe que me la he ido moldeando poco a poco. Yo tengo un poco de todo lo que todos creen. Yo me he hecho una fe a mi medida. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y para poder sanar esa secularización, tenemos, queridos amigos, que pasar del creo al creemos. Porque gracias al creemos, yo he podido decir creo. Ahora, para que eso que creo no sea deformado por todas estas nuevas invitaciones, tenemos que pasar del creo al creemos. La inmadurez es narcisismo. Es creerse uno el centro del mundo. Todas estas personas de este mundo moderno que dicen que ellos tienen ya casi su propia religión,
son personas inmaduras, que lo que están haciendo es buscarse a sí mismos y quieren que todo el mundo gire alrededor de ellos. Estos pastores modernos que se inventan este montón de doctrinas, ¿qué es lo que están haciendo? Narcisistas, nomás quieren que los miren, que los alaben, que les digan que son sanadores, el nuevo Jesucristo, etcétera, etcétera. Qué bonito predica, qué lindo habla, etcétera, etcétera. Narcisismo total, creerse el centro del mundo, pura inmadurez. La madurez es conciencia de comunión. Conciencia de comunión. Tenemos pues, queridos amigos, ¿no?, que dar el paso personal de decir creo y finalmente darnos cuenta que si puedo decir creo es porque al mismo tiempo detrás del creo estamos diciendo con toda la iglesia creemos. Por tanto, concluimos diciendo, ¿no?, mi fe personal está siendo sostenida en la fe de la iglesia.